Millonario se disfraza de jardinero, pero es humillado por uno de sus socios, pero en la reunión del día siguiente revela el verdadero rostro de su socio. La mañana envolvía los jardines en una neblina plateada, y Daniel Monteiro ajustó los guantes de trabajo, sintiendo el tejido áspero contra su piel. Sus manos, ya marcadas después de solo 3 días podando rosales, no tenían nada que ver con aquellas que firmaban contratos millonarios. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma de tierra mojada y flores recién cortadas. Mi padre lo hacía mejor, pensó, recordando al hombre que había criado 6 hijos con un salario de obrero. El estruendo de un motor rompió el silencio. Daniel no necesitó mirar para saber quién llegaba. Ricardo Almeida siempre hacía su entrada como si el mundo debiera detenerse a recibirlo. Los pasos firmes sobre la gravilla se acercaron, acompañados por el olor a cuero caro y colonia importada. ¿Eres el nuevo? La voz de Ricardo goteaba arrogancia. Estos rosales parecen maleza. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Daniel asintió en silencio, manteniendo la cabeza baja. Pero sus ojos, ocultos bajo el ala del viejo sombrero, no perdían detalle. El reloj de oro en la muñeca de Ricardo, el anillo con el logo de la empresa que él mismo le había regalado. «Tráeme mi maletín», ordenó Ricardo, señalando hacia el auto deportivo estacionado. Cuando Daniel se acercó con el maletín, Ricardo soltó el asa deliberadamente. El café caliente se derramó sobre el overol, quemando la piel a través de la tela. «Mira lo que hiciste, imbécil». Ricardo lanzó una servilleta al suelo. «Límpiate. Y después, lava mi auto. No quiero tu mugre cerca de la reunión importante de mañana». Daniel recogió la servilleta sin decir palabra. El líquido ardía en sus muslos, pero el verdadero fuego crecía en su pecho. «Mañana», repitió mentalmente. Mientras Ricardo entraba en la mansión con paso firme, el jardinero metió la mano en el bolsillo y palpó el pequeño dispositivo de grabación. Todo estaba saliendo según lo planeado. Al levantar la vista, vio a Clara, la empleada doméstica, observándolo desde la ventana de la cocina. Sus ojos reflejaban una mezcla de lástima y solidaridad. Ella no lo sabía, pero pronto se convertiría en una pieza clave de todo esto. El sol de la tarde caía a plomo sobre la espalda de Daniel mientras arrancaba malezas junto al muro este. El sudor le corría por la nuca, mezclándose con el polvo que se le pegaba a la piel. Clara apareció silenciosamente a su lado, ofreciéndole un vaso de agua fresca. «Toma, te lo has ganado», dijo con una sonrisa tímida. Sus manos mostraban las marcas de años de trabajo duro, igual que las de su padre. Daniel aceptó el vaso con ambas manos, notando cómo Clara evitaba mirarlo directamente a los ojos. «Gracias», murmuró, haciendo que su voz sonara más áspera de lo normal. «No dejes que don Ricardo te afecte», susurró Clara, echando un vistazo hacia la casa. «A todos nos ha humillado alguna vez». Los dedos de Daniel se apretaron alrededor del vaso. ¿Cuántos empleados más habrían sufrido el mismo trato? El experimento estaba resultando más revelador de lo que imaginó. «¿Por qué lo permiten?», preguntó, manteniendo su tono de jardinero novato. Clara se encogió de hombros. «Es el brazo derecho del dueño. Dicen que Daniel Monteiro confía en él para todo». Una sombra cruzó su rostro. «Aunque a veces me pregunto si el señor Monteiro sabe cómo trata Ricardo a su gente». El vaso estuvo a punto de resbalarle de las manos. Daniel contuvo la respiración por un instante antes de responder. «Tal vez el señor Monteiro no ve lo que ocurre aquí abajo. O tal vez no quiere verlo», murmuró Clara, secándose las manos en el delantal. «Al final, todos los ricos son iguales». Las palabras le quemaron más que el sol del mediodía. Daniel observó cómo Clara se alejaba, su figura delgada desapareciendo tras la esquina de la casa. Por primera vez en años, se sintió como un extraño en su propio mundo. Al caer la noche, mientras los demás empleados se retiraban a sus habitaciones, Daniel se coló en su estudio privado. Las pantallas de seguridad mostraban a Ricardo en la sala de juntas, sirviéndose un whisky caro y riendo con sus cómplices.
Presionó un botón y las grabaciones de los últimos días comenzaron a reproducirse. Cada humillación, cada comentario despectivo, cada muestra de abuso de poder. Su reflejo en el cristal de la ventana lo sorprendió. El sombrero de paja, la barba de 3 días, las manos sucias. Casi no se reconocía. Pero los ojos eran los mismos. Los mismos ojos que habían visto a su padre arrodillarse ante patrones como Ricardo. Mañana sería el día. Mañana todos verían la verdad. Daniel apagó las pantallas y se dirigió a la cocina, donde una taza de café humeante lo esperaba sobre la mesa. Junto a ella, una nota escrita con letra temblorosa: para que aguantes el frío de la mañana, C. Dobió cuidadosamente el papel y lo guardó en el bolsillo de su overol, justo al lado de la grabadora. Clara no lo sabía, pero su simple acto de bondad había sellado el destino de Ricardo. El primer café de la mañana siempre sabía diferente cuando llevabas 3 días fingiendo ser otro. Daniel sorbió el líquido amargo, dejando que el calor le recorriera el pecho mientras repasaba los documentos esparcidos sobre su escritorio. La grabadora yacía junto a ellos, un testigo mudo de lo ocurrido. Las primeras luces del alba se filtraban por las persianas cuando terminó de redactar las nuevas cláusulas del contrato. Su pluma se detuvo sobre la línea de la firma, vacilando por un instante. 10 años de sociedad se reducían a este momento. «¿Señor Monteiro?» La voz de Clara tras la puerta lo sobresaltó. «Los ejecutivos están llegando». Daniel se pasó una mano por la barba crecida. «Diles que empecemos en 10 minutos». El sonido de los pasos que se alejaban se mezcló con el tic-tac del reloj de pared. Se levantó y se acercó al espejo del baño. El agua fría le quemó la cara mientras se afeitaba, revelando poco a poco al hombre que había estado oculto. Cuando terminó, el jardinero había desaparecido. El traje negro le quedaba como una segunda piel. Daniel se ajustó el nudo de la corbata cuando oyó las risas en el pasillo. Ricardo y su círculo íntimo llegaban tarde, como siempre. «No entiendo por qué Daniel insiste en estas reuniones matutinas», decía Ricardo mientras empujaba la puerta. «Podríamos estar desayunando en...». Las palabras murieron en sus labios. Todos los ojos se clavaron en la figura que ocupaba el asiento principal de la mesa. «Buenos días, Ricardo», dijo Daniel, haciendo girar lentamente la grabadora entre sus dedos. «Justo hablábamos de ti». El rostro de Ricardo pasó del asombro al reconocimiento, y finalmente al terror. Sus ojos saltaron del traje impecable de Daniel a las imágenes que comenzaban a proyectarse en la pantalla. Él mismo, derramando café, lanzando insultos, riéndose del patético jardinero. Esto es un malentendido», balbuceó Ricardo, mirando a los otros ejecutivos en busca de apoyo. Pero ya se estaban apartando de él, como de un animal contagioso. Daniel se levantó con calma. «Ayer me pediste que limpiara tu auto», dijo, arrojando un sobre la mesa. «Hoy te toca a ti limpiar tu escritorio». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Ricardo miró el sobremarcado con las palabras «terminación de contrato», luego a Daniel y finalmente a Clara, que observaba desde la puerta con los ojos brillantes. «Tú», murmuró Ricardo, señalando a Clara con dedo tembloroso. «Tú lo sabías». Clara no se inmutó. «Yo solo sirvo el café, señor Almeida. Aunque algunos no merecen ni siquiera eso». Daniel presionó un botón y las imágenes cambiaron. Ahora mostraban a Ricardo desviando fondos, mintiendo a clientes, todo registrado por las cámaras de seguridad que él mismo había instalado. «Tienes 1 hora para vaciar tu oficina», dijo Daniel mientras caminaba hacia la puerta. Y Ricardo se detuvo sin volverse. «No olvides devolver el anillo». El sonido de la grabadora al caer sobre la mesa resonó como un disparo en el silencio de la sala. Fuera, en el jardín, los primeros pájaros comenzaban a cantar. La noche había terminado. El anillo de oro cayó sobre el escritorio con un clic metálico que resonó en el silencio de la oficina. Ricardo lo contempló por un instante,
como si ese pequeño círculo contuviera toda su vida pasada. Fuera, los murmullos de los empleados se filtraban por la puerta entreabierta. Todos sabían ya. No puedes hacer esto, masculló Ricardo, aunque sin convicción. Sus ojos inyectados en sangre seguían las manos de Daniel que hojeaban tranquilamente el informe financiero. He construido esta empresa tanto como tú. Daniel alzó la vista lentamente. El reloj de pared marcaba las 9:47. En 13 minutos, el ascensor social completaría su viaje descendente. Construiste tu fortuna sobre mentiras, respondió mientras deslizaba una carpeta hacia el otro extremo de la mesa. Estos son los resultados de la auditoría. Faltan 3 millones. ¿Recuerdas cuando dijiste que el jardinero era inútil? Una sonrisa fría asomó en sus labios. Curioso, porque encontró todas tus mentiras. Ricardo abrió la boca para protestar, pero en ese momento llamaron a la puerta. Clara entró llevando una bandeja con 2 tazas humeantes. El aroma a café recién hecho llenó la tensa atmósfera. Para el señor Monteiro, dijo con voz clara, colocando ante Daniel la taza marcada con una D. Y para el señor Almeida, agregó, dejando la otra taza, sencilla y sin inscripción, frente a Ricardo. El detalle no pasó desapercibido. Ricardo miró su taza con desdén antes de alzar la vista hacia Clara. ¿Servir café es todo lo que sabes hacer? Escupió. Clara no retrocedió. También sé contar, señor. Y a partir de hoy, usted toma el café que le sirvan. Daniel contuvo una sonrisa al ver cómo Ricardo palidecía. El juego de poderes había terminado. Ahora comenzaba la verdadera lección. Tienes 2 opciones, anunció Daniel, bebiendo un sorbo de su café. Puedes irte hoy mismo y enfrentar las consecuencias legales. Hizo una pausa dramática. O aceptar el programa de inmersión laboral durante 1 mes. Si lo completas, te pagaré tu liquidación completa. Los ojos de Ricardo brillaron con un destello de esperanza. ¿Qué clase de programa? El mismo que yo completé, respondió Daniel, señalando hacia la ventana que daba a los jardines. Aprendiendo el valor del trabajo que siempre despreciaste. El estruendo de la silla al ser empujada bruscamente sobresaltó a Clara. Ricardo se puso de pie, temblando de rabia. Es un insulto. No soy ningún sirviente. Daniel no se inmutó. Entonces prefieres la cárcel. Abrió un cajón y sacó un sobre marrón. Los fiscales estarán encantados con estas pruebas. El silencio que siguió fue tan espeso como el aroma del café olvidado que se enfriaba sobre la mesa. Fuera, el sonido de los podadores contra los setos marcaba el ritmo de los segundos que pasaban. Finalmente, Ricardo se desplomó en la silla. 1 mes, susurró. Pero mantendrás tu palabra. Daniel asintió y extendió un contrato. Firma aquí. Empiezas mañana a las 5 de la mañana. El overol te lo proporcionará Clara. Al ver a Ricardo salir cabizbajo de la oficina, Clara no pudo contener una pregunta. ¿Y si no aprende la lección? Daniel miró por la ventana donde los jardineros trabajaban bajo el sol. Todos merecen una oportunidad, Clara. Hasta él. Guardó silencio un momento antes de añadir, pero solo una. El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Era el presidente del directorio, solicitando una explicación inmediata. Daniel respiró hondo mientras observaba a Ricardo cruzar los jardines, su figura arrogante ahora encogida bajo la mirada curiosa de los empleados. Prepara la sala de juntas, le dijo a Clara. Hoy serviremos el mejor café. Tenemos mucho que hablar. Mientras se dirigía a enfrentar al resto del consejo, Daniel pasó junto a la ventana abierta. El aroma de las rosas podadas esa mañana se mezclaba con el olor a tierra mojada. Por primera vez en años, respiró profundamente, como si el aire de su propia empresa no le hubiera pertenecido hasta ese momento. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana con un chirrido estridente.
Ricardo Almeida golpeó el aparato con tanta fuerza que lo mandó volando contra la pared. El silencio que siguió fue tan abrupto como el vacío en su cuenta bancaria, bloqueada por orden judicial temporal. Se vistió mecánicamente con el overol azul que habían dejado en su antiguo apartamento de empleado. La tela áspera le raspaba la piel como un recordatorio constante de su caída. Al salir, el guardia de seguridad que antes le abría la puerta con una reverencia ahora apenas le dirigió una mirada indiferente. «Firma aquí», le dijo Clara al llegar, señalando un reloj marcador en la caseta de jardinería. Llevaba una tableta y un walkie-talkie colgando del cinturón. «Tu turno empieza ahora». Ricardo miró con desdén el reloj marcador. «¿Desde cuándo eres mi jefa?» «Desde que firmaste ese contrato», respondió Clara sin levantar la vista de su lista. «Hoy podarás los setos del sector este. Tienes 3 horas». El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Ricardo empuñó por primera vez unas podadoras. A los 10 minutos, ya tenía ampollas en las manos. A la hora, el sudor le corría por la espalda como insectos. Y cuando el reloj marcó las 8 de la mañana, vio desde su posición arrodillada como Daniel llegaba en su Mercedes, impecable con su traje negro. «¿Cómo va el nuevo empleado?», preguntó Daniel deteniéndose a su altura. Ricardo intentó incorporarse, pero las piernas le fallaron. «Esto es inhumano», jadeó. Daniel se agachó hasta quedar a su altura. «Ayer dijiste que los jardineros eran vagos. Curioso, ¿no?». Le arrojó un par de guantes nuevos. «Usa estos. Y bebe agua. El golpe de calor no viene en el paquete de beneficios». El día transcurrió entre cortes mal hechos y miradas burlonas. Durante el almuerzo, Ricardo se sentó solo en un rincón del comedor de empleados, apartando la comida grasienta con el tenedor. Fue entonces cuando Clara se sentó frente a él sin pedir permiso. «Te equivocas si crees que esto es un castigo», dijo dejando caer un sobre la bandeja. «Es una oportunidad que nadie más te daría». Dentro del sobre había una foto. El joven Daniel, de unos 20 años, limpiando ventanas en un rascacielos. En el reverso, una fecha y las palabras, «primer día de muchos». «Todos empezamos en algún lugar», murmuró Clara antes de irse. Ricardo pasó el resto del día en silencio, pero algo había cambiado. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, no fue el primero en correr hacia la salida. Se quedó ayudando a guardar las herramientas, recibiendo una palmada en la espalda del viejo Tomás, el jefe de jardineros. «Mañana será otro día», dijo el anciano con una sonrisa desdentada. Esa noche, mientras se frotaba los músculos adoloridos en la ducha de su pequeño apartamento, Ricardo miró por primera vez sin asco sus manos llenas de callosidades. Algo se había quebrado en él. O quizás, algo había comenzado a sanar. El último día del programa amaneció con una lluvia fina que empañaba los cristales de la oficina principal. Daniel observaba desde su ventana cómo una figura encorvada trabajaba en los jardines bajo el aguacero. El overol azul de Ricardo estaba irreconocible, manchado de tierra y desgastado por el uso. Clara entró sin hacer ruido, dejando sobre el escritorio un informe detallado. «Cumplió con todas las tareas esta semana», dijo señalando los últimos registros. Incluso enseñó a los nuevos cómo podar los rosales sin dañarlos. Daniel asintió mientras revisaba el documento. Las anotaciones de Clara eran meticulosas. Día 22. Se quedó 2 horas extra para ayudar a cargar los sacos de abono. Día 25. Reparó la podadora eléctrica que llevaba meses estropeada. «¿Crees que ha aprendido la lección?», preguntó Daniel sin levantar la vista. Clara dudó por primera vez. No es el mismo hombre que entró aquí hace un mes. Pero el cambio, buscó las palabras adecuadas, es frágil todavía. La lluvia arreciaba cuando Ricardo fue llamado a la oficina. Entró con paso cansado pero firme, las manos callosas apoyadas sobre la mesa como un artesano ante su obra. «Has completado el programa», anunció Daniel extendiendo un sobre. «Aquí está tu liquidación, como acordamos».
Ricardo tomó el sobre con dedos que apenas temblaban. Lo abrió con cuidado, pero en lugar de encontrar un cheque, extrajo una tarjeta blanca con un nombre y un nuevo puesto. Ricardo Almeida, supervisor de operaciones exteriores. No entiendo, murmuró, la voz ronca por semanas de hablar poco. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. El puesto es nuevo. Supervisarás los equipos de jardinería, mantenimiento y limpieza en todas nuestras propiedades. Hizo una pausa. Con un salario acorde a tus nuevas responsabilidades, claro está. Las primeras lágrimas surcaron el rostro curtido de Ricardo antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué? Logró articular. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Daniel. Pero esta vez, tendrás que ganarte el respeto de tus compañeros día a día. Señaló hacia la puerta. Clara será tu enlace directo con la dirección. Ella te explicará tus nuevas funciones. Al salir de la oficina, Ricardo se detuvo ante el espejo del vestíbulo. El hombre que lo miraba ya no era ni el ejecutivo arrogante ni el jardinero humillado, sino algo nuevo, algo que recién comenzaba a crecer. En el jardín, la lluvia había cesado. Un arco iris se dibujaba sobre los rosales que él mismo había podado. Tomás y los demás jardineros lo esperaban junto al cobertizo de herramientas, sonriendo. Uno de ellos le extendió una taza de café humeante. «Bienvenido a bordo, jefe», dijo el hombre con un guiño. Ricardo tomó la taza con ambas manos, notando cómo el calor se transmitía a sus palmas marcadas por el trabajo. Al alzar la vista, vio a Clara y Daniel observándolos desde la ventana, sus figuras reflejadas en los cristales aún mojados por la lluvia. El aroma a tierra mojada y café recién hecho se mezclaba en el aire de la mañana. Era el olor de los nuevos comienzos. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.